7:52 de la mañana, amigos. Continuamos en Primera Página. A esta hora vamos a establecer un contacto vía Skype con el analista internacional Sergio Castaño, quien se encuentra desde España. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por aceptar esta invitación a Primera Página. Hola, buenos días. Bien, te escuchamos muy bien, gracias a Dios en esta oportunidad podemos establecer este contacto contigo, Sergio. Además, ampliar esta situación histórica que se ha vivido en tu país en relación a la moción de censura que ha desplazado por primera vez en la historia democrática de España a un gobernante, en este caso a Mariano Rajoy. ¿Cuáles han sido las incidencias y las consecuencias hasta los momentos? ¿Cuál es tu lectura? La lectura es simple. Se produce una sentencia judicial que implica al Partido Popular y sobre todo al que fue su presidente y su secretario general durante muchos años y actual presidente del gobierno hasta la semana pasada, Mariano Rajoy, y esto provoca un cambio total en la posición que muchos partidos habían adoptado apoyando al gobierno de Mariano Rajoy durante todos estos últimos meses y genera el clima propicio para que Pedro Sánchez trate de situarse como candidato para la presidencia del gobierno. Resultaba difícil pensar que el Partido Nacionalista Vasco, que tan solo una semana antes había aprobado los presupuestos y había garantizado a Mariano Rajoy poder finalizar la legislatura, cambiara su postura y apoyara en este caso al Partido Socialista. No obstante, la situación en la que había quedado nuestro presidente vinculado con una trama de corrupción, aunque es cierto que no estaba acusado de forma directa, pero el máximo responsable de una organización no puede decir que no sabía nada y que no estaba al tanto de la situación financiera y de las cuentas de su partido. Por tanto, la semana pasada hemos asistido a esta moción de censura, la primera vez que una moción de censura triunfa en España y que ha situado a Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Bien, Sergio, una de las preguntas que quisiera hacerte justamente es que medios de España como El Mundo y El País tildan al gobierno de Pedro Sánchez como temerario, como inviable. Además, que Pedro Sánchez representa una minoría justamente de diputados. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Vamos a ver, partiendo de la base de que Pedro Sánchez tan solo cuenta con 84 diputados de su partido y que ha tenido que buscar apoyos en los partidos nacionalistas independentistas, que en ningún momento van a contribuir a que el conjunto del país, a que el gobierno pueda llevar a cabo sus políticas, porque el objetivo tanto de Esquerra Republicana como del PDeCAT, como de Bildu, como el Partido Nacionalista Vasco, que en este caso no lo manifiesta de forma tan explícita, es lograr la independencia, la autodeterminación del País Vasco y de Cataluña. Y estos son los socios que ha buscado Pedro Sánchez. Por otro lado, el otro socio con el que cuenta es Podemos, un partido que se manifiesta como el partido del cambio, que va a presionar a Pedro Sánchez a tomar medidas que se alejan mucho de las posiciones que hasta ahora había adoptado el Partido Socialista. Cualquier decisión que quiera llevar a cabo, cualquier cambio legislativo que quiera llevar a cabo el Partido Socialista, lo va a tener muy difícil porque va a tener que contar con todos estos aliados, cada uno de una vertiente política muy diferente, y esto va a limitar mucho las opciones de Pedro Sánchez. Sin duda, Sergio, lo que comentas da un panorama de cierta inestabilidad y cierta incertidumbre para las próximas fechas en España. Sin embargo, España ha recibido apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, también de la Unión Europea, lo cual también de alguna forma puede ser positivo para Pedro Sánchez. Una pregunta que quisiera hacerte, y es específicamente con respecto a la toma de posición que fue el sábado, y es que hubo ausencia de símbolos religiosos, lo cual se hacía frecuente en estas tomas de posesiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es una muestra de la evolución de la sociedad española, del laicismo, de la España secular, y por otro lado un guiño hacia Podemos, un guiño hacia Esquerra Republicana, hacia Bildu, partidos de extrema izquierda que en ningún momento han defendido ni están a favor de la utilización de símbolos religiosos en los espacios políticos, espacios educativos. Y en este sentido, Pedro Sánchez pues, ha tratado de aproximarse a las posturas de los partidos que le han apoyado.
Además, tengo entendido que el nuevo presidente Pedro Sánchez es ateo, lo cual también representa parte de lo que significa entonces, pues parte de su inclinación religiosa. Con respecto también a otras preguntas que quisiera abordar, Sergio, ya que nos queda poco tiempo, es cuáles serán entonces pues los nuevos retos económicos y políticos que debe enfrentar el señor Pedro Sánchez, además en relación con respecto a la independencia en Cataluña y esta situación tan compleja que se vive allí. Los retos son numerosos. En primer lugar, la situación política de España, que estábamos en una senda de crecimiento, y vamos a ver cuáles son cuál es la deriva de este nuevo gobierno, cuáles son las posiciones que adoptan las grandes empresas, los grandes inversores con respecto a la economía española, la tasa de desempleo también. Hoy teníamos las cifras del paro y de nuevo se había conseguido un descenso importante. Vamos a ver si Pedro Sánchez es capaz de mantener esta senda positiva de la economía española. Por otro lado, el problema de Cataluña, problema enquistado y que, según algunas publicaciones, parece que Pedro Sánchez va a iniciar un diálogo. ¿Pero un diálogo en qué sentido? Las posturas son claras de los catalanes. Quieren conseguir la república y la independencia. Los catalanes independentistas, lógicamente. Y aquí el diálogo va a dar poco juego. Son numerosas las dificultades a las que se tiene que enfrentar Pedro Sánchez y realmente va a ser complicado. La solución propuesta y la más coherente cuando se planteó la moción de censura era apartar a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno, convocar unas elecciones y que se pudiera crear un gobierno estable, fuerte, con una mayoría social que lo respaldara con una posición consistente, pero en este caso la postura del Partido Socialista, el escaso número de representantes con el que cuenta en la Cámara, va a dificultar mucho que Pedro Sánchez pueda llevar a cabo ningún tipo de reforma y, por tanto, la mejor solución sería avanzar hacia unas elecciones, pero creo que no va a ser posible que Pedro Sánchez se va a perpetuar en el poder, al menos por 1 o 2 años. Muchísimas gracias, Sergio, por este valioso análisis en estos momentos tan importantes para España, y deseamos desde aquí pues que se solidifique este nuevo gobierno y lo mejor para tu país. Muchísimas gracias por tu tiempo. Era Sergio Castaño desde España a esta hora, ampliando la información sobre su país. Muchísimas gracias, Sergio. Nos despedimos a esta hora.